Buenas tardes. Continuamos con los ejercicios de los sistemas de alimentación trifásicos, cálculos de potencia y, y corrientes. Entonces hay un ejercicio en el libro, el Enminister, que básicamente dice que un calentador trifásico de potencia dada en vatios, 1500 vatios, con factor de potencia de 1, y un motor de inducción de potencia de 5 caballos de vapor, 5 caballos de potencia, donde el equivalente a caballos de vapor es 736 vatios. Entonces, haciendo la conversión a la potencia del motor en vatios es esta cifra. Ese motor, dice el enunciado, que tiene un rendimiento del 80% y factor de potencia de motor de punto 85. Estos dos motores y calentadores están conectados a un sistema trifásico de 3 conductores con voltaje de línea 208. Hallar la corriente de línea total. Se trata de dos sistemas conectados de forma paralela a la fuente trifásica, ¿no? Entonces, básicamente el desarrollo del ejercicio es: se tiene potencia del motor, este valor, y la cual se asume que trabaja a un rendimiento del 80%, lo cual nos dice que la potencia 100% del motor, PM1 en vatios, es 4600. Una simple regla de 3, ¿no? El motor es trifásico equilibrado. Si se supone que los motores son de cargas equilibradas, ya sean estrella o triángulo, ¿no? Entonces utilizamos la fórmula para sistemas equilibrados. Ya la vimos en circuitos 48 para motores en estrella, en triángulo o en estrella, con un análisis que se hizo en circuitos 48 llegamos a la conclusión de que la potencia total activa tienen igual expresión. Volviendo a nuestra expresión, entonces tenemos que la potencia del motor 1 es igual a esta expresión, donde este es voltaje de línea y corriente de línea 1 debido al motor, ¿no? Y coseno de teta 1 también debido a la carga, a las cargas equivalentes que contiene el motor. Entonces este coseno de teta 1 es factor de potencia del motor, que ya está señalado en el enunciado, que es punto 85. Entonces se despeja IL y L1 de la ecuación, tenemos esta expresión, y por tanto tenemos el valor de la corriente, ¿no? Listo. Pero además, como el factor de potencia del motor es 0.85, vemos acá, entonces despejando teta 1 es el arco coseno del factor de potencia, ¿sí? Despejando teta 1. Entonces nos da el ángulo E. Ya hemos hallado la corriente IL1, ¿sí? Entonces, al hallar el ángulo, nos damos cuenta de que atrasa al valor de voltaje en un ángulo equivalente a teta, pues es un circuito inductivo, es un motor. En el video de circuitos 9 está el circuito inductivo y la corriente en atraso. Es lo que se refiere a
la característica de un motor, ¿no? La corriente está en atraso o atrasa el voltaje. En video de circuitos 9. Bueno, continuamos el análisis teniendo el voltaje de línea que lo señalaron como 208 voltaje de línea y corriente de línea. Bueno, estos son los resultados de los cálculos iniciales utilizando estas fórmulas. Dice que nos da un equivalente de este valor, ¿no? Vamos a mirar el libro. Este es el texto de Joseph Edminister. Este es el ejercicio que hace referencia a las notas. Entonces, aquí ya se hacen los correspondientes cálculos señalados con las fórmulas. ¿Sí? Llegamos a nuestra expresión de potencia y finalmente se obtiene una corriente de 15 amperios con un ángulo. Decíamos que calcular teta con el arco coseno. Este es el ángulo equivalente. Sí, como se trata de un circuito en un motor, una carga inductiva, entonces la corriente atrasa el voltaje. Entonces se toma de esta manera con valor negativo y el valor de la corriente. Continuamos aquí el despliegue, el desarrollo de las notas. Entonces dice que ahora factor de potencia del calentador es coseno de un ángulo θ 2, donde despejando θ 2 es arcocoseno del factor de potencia que no lo suministraron aquí en el ejemplo, factor de potencia 1. Entonces, siendo factor de potencia 1, el θ 2 es igual a 0. Sale de esta ecuación, ¿no? Como voltaje de línea es igual a 208 voltios, se toma como referencia 0 grados, no importa, y la corriente de línea es igual a 4, bueno, a este valor, ¿no? Aplicando de forma análoga el desarrollo para el calentador vale la misma fórmula de potencia activa y simplemente se despeja la corriente IL2 que corresponde al calentador, potencia del calentador, factor de potencia del calentador se reemplaza y hallamos IL2. Entonces ya tenemos IL1 que es esta expresión, la miramos en el libro, e IL2 que nos dará esta expresión, también la miraremos en el libro. Entonces aquí está para el calentador. Dijimos que esta expresión para un sistema de cargas equilibradas, donde despejamos IL y nos da el valor, despejamos de esta ecuación, ¿no? Conocemos BL, el factor de potencia del calentador es 1, ¿sí? Entonces nos da esta corriente. Nos da, ¿dónde está? Nos da esta corriente, ¿no? Nos da el ángulo 0, por tanto se trata de un sistema netamente resistivo. Entonces se hace corriente de línea es igual a la suma de ambas corrientes, IL1 e IL2. Esta es la IL2. Entonces veíamos aquí nuestras notas, IL es igual a IL1 más IL2. Entonces IL2 resultó esta con este valor, IL1 es esta y resultó con este valor. Entonces, como se tratan de dos cargas
porque están sujetas a la misma red. Entonces simplemente hacemos el análisis monofásico, ¿no? Importante. Entonces voltaje de línea referido a tierra es igual a esta expresión donde la corriente de línea es la suma de ambas corrientes. Voltaje de línea referido a neutro, acordémonos, es voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces, viendo el ejemplo, se tratan de dos cargas conectadas a un sistema de 3 fases, ¿sí? Entonces la corriente de línea es igual a una corriente, una primera corriente que pasa por el motor, y la otra carga conectada en paralelo de igual manera se suma, ¿sí? Pero a ver si podemos con otra gráfica explicarlo mejor. Sí, está más clara. Esta corriente de línea es igual a la corriente de línea I1 más la corriente de línea 2, donde estos dos sistemas están referenciados a neutro, porque son cargas equilibradas. Entonces este sería el voltaje neutro, BLN. Este es BL total, ¿no? Y este es BLN. Entonces veíamos de esa manera. También decíamos que en secuencia CBA o ABC, SBLN, que puede ser BAN, BBN, BCN, es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3 en las tres formas con diferentes ángulos para una secuencia ABC. Para una secuencia CBA son los mismos valores, voltaje de línea sobre raíz de 3 para BAN, BBN y BCN, que estas son voltaje de línea referido a N, al neutro, y con diferentes ángulos dependiendo, en este caso, la secuencia CBA. Entonces, volviendo al ejercicio, ahí ya sabemos el BLN, línea neutro, es igual al B línea, voltaje de línea sobre raíz de 3. Nos dieron voltaje de línea en el ejercicio, que es este valor. Lo reemplazamos, hallamos BLN y tenemos simplemente el cálculo de ese voltaje de línea referido a neutro. Ya tenemos la corriente de línea, ya tenemos la IL2 del calefactor y L1 del motor. Bueno, este es el desarrollo en el libro del Edminister, donde se hace el cálculo que acabamos de mencionar, todo referido BLN, ¿sí? Este 208 sobre raíz de 3, ¿sí? Y este es un ángulo de referencia. Entonces, aquí tenemos las sumas de corriente de línea total, la suma de las dos, y L1 más IL2 nos da este valor. Listo, hay otro ejercicio práctico en el libro del Edminister. Estas son las notas. Entonces dice que tres impedancias iguales, Z triángulo, en un sistema pues triángulo, conectadas a una alimentación trifásica con voltaje de línea BL. Si la impedancia de los cables de conexión tiene este valor, o sea, esta
Esta es la impedancia de los cables con este valor, de los cables que unen a la carga, que está compuesta por un arreglo en triángulo. Entonces, hallar el módulo de la tensión compuesta entre líneas en la carga, ¿sí? Entonces se trabaja con el método de circuito equivalente monofásico. Entonces vamos a ver. Entonces hacen de nuevo nuestro cálculo y voltaje de línea referido a neutro. Ya dijimos que es este valor, ya vimos de dónde sale, y utilizamos el Z equivalente en estrella, que es igual al Z en triángulo dividido 3, ¿sí? Eso ya lo señalamos para un circuito monofásico equivalente. El circuito monofásico equivalente ya lo habíamos visto. El Z estrella es igual al Z equivalente del triángulo sobre 3. Entonces eso lo vimos en circuitos 44 para saber de dónde sale esa fórmula. Listo, entonces el Z equivalente, vamos a hallar el Z equivalente de todo este conjunto, es igual al Z cables más Z en estrella. Entonces la corriente IL es igual al B línea neutro, que es esta equivalencia, sobre el Z equivalente del sistema total. Por tanto, el voltaje que cae en este punto del Z de la impedancia equivalente en estrella, o sea BVG de tierra, esto es igual a corriente sobre el ZY o el Z estrella. Por tanto, las pérdidas están en el cable. Entonces las pérdidas, podemos hallar el voltaje pérdida, digámoslo así, sobre la impedancia de los cables. Entonces sería esa corriente IL que transita y pasa por el Z cable, que ya no lo mencionaron, es este valor. Así se calcula. Seguimos aquí. El VAG es igual al voltaje que cae en los cables más el voltaje que cae en la impedancia equivalente en estrella, igual al BLN, correcto, que es equivalente bueno, es el mismo voltaje de línea referenciado neutro, que es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces dice que en el libro, al desarrollar este proceso, obtenemos estos valores. Este otro valor, el BAB, y la corriente IL. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo se halla la corriente IL, el BAG, el BBG. El BAG corresponde al mismo BLN. ¿Sí? Este ya lo miramos acá. Entonces, teniendo estos resultados, dice que BAG es igual al voltaje de línea referido a neutro, 120 voltios con 0 grados. Entonces tenemos BAG, este vector BAG, este valor con 0 grados,
tenemos como resultado también BBG 109 con menos 0,6. Entonces lo dibujamos aquí. BBG este vector con este ángulo de menos 0,6 grados. Y finalmente podemos calcular la suma vectorial BAB como el valor del voltaje sobre los cables, ¿no? BAB. Este sería, ¿dónde la tenemos? BZ cable, es el mismo BAB, ¿no? BAB es el valor sobre los cables. Entonces sería este vector con un valor de, aquí dice en el ejemplo, 10,9 con 6 grados punto 3. Entonces BAB, un valor de 10,9 con una inclinación de 6,3 grados. Entonces de nuevo señalamos, esto es en el cable, ¿no? Esto es en el cable. BVG, bueno, ya lo habíamos señalado. Es este valor BVG con este ángulo negativo. Bueno, entonces podemos decir que un voltaje de línea prima es igual a la raíz de 3 por un voltaje de línea referido a un n'. O sea, en otras palabras, ese voltaje de línea prima es igual a la raíz de 3 multiplicado por BVG. Entonces miramos aquí, BVG, ¿sí? Es como si descartáramos la caída de voltaje sobre la impedancia de los cables. Entonces este sería un BL prima, o sea, sería un BVG, el mismo BVG, sobre, o multiplicado más bien por raíz de 3. ¿Sí? Sí, bueno, para no confundirlo, este sería un voltaje BVG que si lo multiplicamos por raíz de 3 nos lleva a un BL', ¿sí? Entonces esperen, lo miramos allí por el otro lado. Aquí está en este ejemplo, voltaje de línea referido a neutro, ya sabemos que es voltaje de línea sobre raíz de 3, ya hemos visto eso, ¿sí? Entonces, como aquí no hay cargas o impedancias en los cables, entonces simplemente se señala acá, ¿sí? Entonces, si vemos este ejercicio, este es el voltaje de línea referido a neutro. Pero si hablamos de un voltaje de línea referido a BLN', entonces sería ese. BLN', si lo multiplicamos por 3, da el voltaje de línea prima. ¿Sí? Bueno, creo que lo vimos más claro por ese lado. Entonces, haciendo el cálculo, nos da 188. 188 ese voltaje de línea prima, que es lógicamente es menor al voltaje de línea que nos han señalado de los 208 voltios. Entonces lo que nos dice de las pérdidas en el cable, ¿no? Hay pérdidas en el cable para
reducir la pérdida se instala una carga capacitiva en paralelo. Sería una carga capacitiva en paralelo, ¿sí? Y esta. Entonces, interesante aquí, ¿no? Para reducir la pérdida se instala una carga capacitiva en paralelo con la carga. Una carga capacitiva con la carga principal. ¿Sí? Entonces vamos a mirar que se modifica el circuito y para evitar o para reducir la pérdida en los cables se instala este capacitor referido a, bueno, de esta manera, ¿no? Se debe tener en cuenta que el ZY, sea igual a menos J20. Listo. Esto es una condición adicional, ¿no? O sea, eh, podremos decir que este es un segundo desarrollo del ejercicio donde dice que para reducir la pérdida, el funcionario instala una carga en paralelo de esta manera, como se muestra en la figura, ¿sí? En paralelo a la carga, una carga capacitiva de este valor para reducir pérdidas. Pero no es que se haya calculado este valor, sino lo hacen de esta manera. Entonces, con este valor, arbitrariamente, ¿sí? Entonces piden hallar, como vamos a ver en el texto. Este es el texto del Edminister, dice hallar en el problema anterior, bueno, ya se hizo la resolución, la tensión compuesta en la carga si en paralelo se pone un conjunto de condensadores con reactancia menos J60 ohmios. Entonces lo que venimos señalando, ¿no? No es un resultado, sino una condición adicional. Entonces, de nuevo, como se trata de un circuito equivalente monofásico, ¿sí? Venimos señalando que este es el voltaje línea neutro y este es un equivalente Z estrella 1, ¿sí? Entonces debemos devolvernos para hallar el Z triángulo 1 que está en paralelo con el Z triángulo inicial de esta carga, ¿no? Porque este es el circuito monofásico equivalente. Entonces, para hallar ese Z triángulo 1, tenemos esta equivalencia que ya la hemos repasado, ¿sí? Y podemos sacar el grupo de condensadores en estrella en triángulo, teniendo este valor que se supone que es un Z equivalente en estrella 1. Listo. Entonces, para hallar la corriente IL hacemos, lógicamente, el paralelo ZY con el paralelo ZY. Z estrella 1 con el paralelo en paralelo con Z estrella igual Z estrella 0. ¿Sí? Entonces de nuevo, aquí queda un Z, Y, el ZY0 o Z estrella 0, que va a estar en serie con el Z cable. Vuelve y se hace la operación de un Z equivalente 1 de todo este conjunto
volvemos, hacemos el recálculo de la corriente. IL es igual a B línea neutro, ¿sí? Dividido en ese Z equivalente a 1. Y ahora el voltaje VG, ¿sí? Que es este, VG, dada la multiplicación de la corriente IL, que se calculó con el ZY0, y en el ejemplo dice que haciendo esos cálculos da este BBG 112, BBG, ¿sí? Entonces vemos que da 112, o sea, un nuevo BBG, que lo que busca es acercarse más al BAG, ¿sí? Este BBG con este adicional busca acercarse a este BAG con el fin de reducir las pérdidas en el cable, ¿sí? Entonces ahora se BG, señalamos con este valor. Volvemos y hacemos el repaso para ver cuánto nos da este BAB, que corresponde a las pérdidas en el cable. Entonces continuamos aquí, volvemos a hacer un BL' igual a raíz de 3 BLN', ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, ¿no? Esta BL' es igual a la raíz de 3 BLN, ¿sí? O sea, BL' es igual a la raíz de BLN, y haciendo el reemplazo BL', ese LN' es BBG. Volvemos a hacerlo, reemplazamos, ya no es 109 sino 112 con este ángulo, y logramos acercarnos más con un BLN algo menor que BL, ¿sí? Este es el voltaje de línea y este es el voltaje de línea prima, adicionándole ese condensador. Entonces se acercó un poquito más al voltaje de línea del sistema. Se disminuye algo más la diferencia, es corrección del factor de potencia, ¿sí? Veíamos antes que estaba en 188, ahora se acercó más a 288. Entonces esa es la forma de el desarrollo del ejemplo, ¿no? Entonces en el ejercicio este BAB es la tensión compuesta en la carga. ¿Listo? Que debe ser lo más pequeña posible. Tensión compuesta en los cables, discúlpeme. Tensión compuesta en los cables. Tensión compuesta en los cables. O sea, debe procurarse que sea lo menos posible para reducir pérdidas y corrección del factor de potencia. Este es el desarrollo en el libro de Joseph Edminister. Se hace entonces la Z paralelo de estos dos, da este valor. Se hace la Z equivalente toda, da este valor, ya lo explicamos. Se calcula la corriente IL de acuerdo a ese voltaje B sobre la Z equivalente, y el BBG es el Z paralelo
El BVG es el Z paralelo por la corriente IL y da este valor. ¿Sí? Entonces, la tensión compuesta da este valor, que es el que se sucede en la carga paralela. Discúlpeme, cometí un error. Vamos a corregirlo ya. Les dije, les dije que la tensión compuesta era la caída en la impedancia de los cables. No, es en la carga. Entonces, para que tomemos en cuenta el voltaje BVG es la tensión compuesta, o sea que entre más BVG se parezca a BAG, se busca lo ideal, ¿no? Entonces miremos en la gráfica. Mientras BVG se haga más cercano a BAG, como habíamos mencionado antes, se reducen las pérdidas en los cables. La tensión compuesta es BVG. Disculpen, gracias.